Hermanos, ya estamos en la lección número 2 de este tercer trimestre de este año 2025. Hoy día es domingo 6 de julio, domingo 6 de julio. El título de la lección ahí está en la pantalla, hermanos. Alguien pueda prender su micro y leer ese título para confirmar si se ve la presentación o no. La zarza ardiente. Gracias, hermano. Entonces ahí está el título, hermanos, La zarza ardiente. Ayer justamente ya estábamos tratando de este tema, ¿no, hermanos? Entonces, si hay algún comentario, hermanos, acerca de este tema que vamos a seguir estudiando, ¿no? Sobre la zarza ardiente, dice, ¿no? La zarza ardiente. A ver, ¿alguien quiere, hermano, participar o de repente preguntar? Sí, por favor, hermana, participe. Bueno, ya hemos visto cómo ya salió de Egipto Moisés por causa de lo que hizo con el egipcio y ya pasaron 40 años de esos y ya se estaban cumpliendo los otros 40 años, ¿cierto? En que él había vivido plácidamente allí en Madián, ¿ya? Y ahora, perdón, el Señor se le presenta en esta zarza ardiente. Igual tiene bastante simbolismo, hermano, ¿cierto? Porque Dios se revela de esta forma un poco extraña, a lo mejor para Moisés, que no se dio cuenta en un comienzo, ¿cierto? Pero vemos como esta zarza no se consume, vemos, ¿cierto?, que tiene un simbolismo, eso también, la salsa ardía, pero no se consumía, y así es el poder de Dios, ¿cierto?, que purifica y transforma, ya sin destruir lo que toca, cuando se recibe con fe. El Señor hace esta manifestación sobrenatural, ¿cierto?, para llamar la atención de Moisés, no solamente como una muestra material o física, ¿cierto? Sino para mostrar su poder y su gloria también. Muy bien, gracias, hermana Mónica, por su participación. Hermanos, ahí estamos escuchando, ¿no? El comentario, ¿no? Del milagro que pasó ahí para llamar la atención de Moisés. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Sale, ¿no? De las leyes que Dios mismo ha dispuesto en este mundo. ¿Cómo puede ser posible que un árbol pueda estar ardiendo y no se consume? Entonces, esos no están regidos por las leyes que Dios ha puesto, ¿no? En nuestro mundo. Ello le llamamos milagro, ¿no? Y así llamó la atención de Moisés, pues, ¿no, hermanos? Por eso se acercó Moisés, curiosamente, qué es lo que estaba pasando. Así es, hermanos, acerca de esto de la zarza ardiente, ¿no? ¿Alguien más quiere participar, hermanos? Preguntar, participe, hermano, hermana. Hermano, Sí, hermano Celso. el Señor utiliza diferentes maneras para hacer llamado al ser humano para cumplir unas órdenes o funciones que lo necesita. En este caso, zarza ardiente, a través del cual lo llama a Moisés. A Elías lo llamó a través del, del viento, terremoto, fuego y un silbo apacible, dicen. Así que vamos a estudiar lo que el Señor necesita de nosotros, ¿no? Él nos ayudará, mientras tengamos vida para presentar a Él como supremo, como soberano de toda la tierra. Para esto Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Sí, pues, hermanos, como dice nuestro hermano, todos que estamos aquí, hermanos, de una u otra forma nos ha llamado. Como Abraham directamente le habló, ¿no? Le dijo, sal de tu tierra, ¿no? Anda donde te voy a indicar. Y así, ahí, Moisés lo llaman, ¿no?
ahí en ese momento a través de la zarza ardiente. Diferentes son, formas como Dios utiliza para llamar a sus hijos, ¿no? Y nosotros acá en la sala, sobre todo estamos llamados ¿por qué? Por su palabra, por la Biblia, ¿no? Por lo que está escrito y ahí estamos, hermanos, ¿no? Bien, en cualquier momento puedan participar, hermanos. Yo voy a leer lo que dice la lección de escuela sabática para esta mañana. ¿Qué dice, hermanos? Ahí dice, Moisés, hermanos, tuvo una vida relativamente tranquila después de huir a Madián, dice, ¿no? Como decía nuestra hermana Mónica, ¿no? Entonces, Moisés tuvo una vida, dice, relativamente tranquila, ¿no? Claro. Tal vez ahí, hermanos, hay que pensar, a ver, cambiar de un ambiente. Tú vives en la ciudad, en las ciudades, ¿no? No sé, por ejemplo, en el Perú, Lima, digamos. Es una ciudad bien agitada, peligrosa. Entonces, uno no sabe si va a volver a casa, ¿no? Entonces salen siempre ya la gente, ¿no? Orando, porque de repente por ahí va a pasar algo y ya no llegan a la casa. Entonces, así salen, ¿no? La gente. Entonces, y es agitada porque hay que estar haciendo diferentes labores, por acá, por allá, moverse, ¿no? Imagínense que de allí uno se va al campo, ¿no? Uno tiene todas esas actividades, trabajos que tiene que hacer ahí en la ciudad, ¿no? En la capital, ¿no? En este caso, como mencionó Lima. Ahora te vas al campo y ahí en el campo no hay gente, estás tú en el campo llevando las ovejas a pastear, estás solo ahí con tus ovejas. ¿Qué diferencia hay en eso, hermanos? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué beneficios hay, hermanos? ¿No? ¿Qué beneficios no hay de que uno pueda estar en el campo? ¿No? Entonces, ahí creo que, hermanos, se puede resaltar que no hay mucha tentación, pues, hermanos. En las ciudades hay mucha tentación, pues, hermanos. Muchas tentaciones, pero ahí en el campo, hermanos, uno más bien va viendo, ¿no? La creación de Dios y todo. Hay una diferencia, ¿no, hermanos? Entonces, destacar esa parte, ¿no? Entonces, Moisés tuvo una vida, dice, relativamente tranquila después de huir a Madián, pues ahora está en Madián, ¿no? Donde ahí también se casó, hermanos, ¿no? Tuvo dos hijos, a Gersón y a Eliezer. Eso dice Éxodo 18, 3 y 4. Vamos a leer la Biblia, dice, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón. Pues Moisés había dicho, ¿no? He sido peregrino en tierra extranjera. Eso significa Gersón. He sido peregrino, dice, en tierra extranjera. Generalmente los nombres les ponen, ¿no? A los hijos de acuerdo a las circunstancias, a la vida. Bueno, entonces Moisés le puso ese nombre, ¿no? Porque había sido, pues, él dice, he sido peregrino. Entonces era un peregrino, pues, y estaba en tierra extranjera también. Ahora, continúa la Biblia, dice, y el nombre del otro era Eliezer. Dice aquí, pues había dicho Eliezer, ¿qué significa, hermano? Dice, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Entonces, el nombre de Eliezer está relacionado, ¿no? Con esto, con lo que pasó en su vida. Moisés dice, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. O sea, Dios está resaltando aquí que Dios le ayudó a Abraham, ¿no es cierto?, para escaparse de Faraón, quien lo quería matar, pues, ¿no? Bueno, ahí está la palabra de Dios. Continuamos leyendo el comentario de la lección. Dice así, hermanos, ¿no? Como estábamos leyendo acá, ¿no? Tuvo dos hijos, Gersón y Eliezer, ¿no es cierto? Eh, y formó, pues, hermanos, parte de la extensa familia de Jetro. Entonces ahí está su suegro, Jetro, hermanos. Entonces ahora es parte de esa familia de Jetro, que era sacerdote de ese lugar. Dice que pasó 40 relajados años trabajando como pastor y disfrutando, ¿no? De la presencia de Dios tal como se revela en la naturaleza.
claro. Bueno, habría paz también, ¿no? Hermanos, esa tranquilidad en medio de la naturaleza, pues ahí Moisés y con las ovejas ahí, ¿no? Sin embargo, este tiempo no tuvo pues el propósito de que Moisés simplemente disfrutara de la naturaleza. Hermanos, ¿qué hizo? ¿Qué más hizo ahí Moisés? Aquí nos dice, hermanos, estos años, dice, de comunión con el Señor, lo transformaron, hermanos, y lo prepararon para el liderazgo. Claro, está relacionado más con Dios a través de la creación que ha hecho Dios ahí, ¿no? Y también, ¿no? El pastoreo ahí, ¿no? Que también hay grandes lecciones allí, hermanos, ¿no? Para pues, ser un líder, ¿no es cierto? Porque las personas somos, en la Biblia somos simbolizadas como ovejas, pues, ¿no? Y el líder es como el pastor, ¿no es cierto? Por ejemplo, a Pedro, Dios le dice, o al Señor Jesucristo le dice, Pedro, ¿me amas? Le dice, tú sabes, Señor, que te amas. Entonces, pastorea mis ovejas. Dice, ¿a qué ovejas? ¿De qué ovejas está hablando, hermanos? Pastorea. Tres veces le dice, ¿me amas? Señor, tú sabes. Pastorea mis ovejas. Otra vez, ¿me amas, Pedro? Estaba triste Pedro, ¿no? Decía, tercera vez. Entonces, tú sabes, Señor, ¿no? Le dice. Entonces le dice, pastorea mis ovejas. ¿De qué ovejas está hablando, hermanos? Entonces, son de las personas, pues, ¿no? De los cristianos, los que se están convirtiendo y son parte de la iglesia. Y así que Pedro tiene que ser un líder, pastor. Entonces los hermanos son simbolizados como ovejas. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto nos comportamos así, pues, ¿no? Las ovejas. No, a veces no nos damos cuenta a dónde estamos caminando. Necesitamos de que alguien nos guíe, ¿no es cierto? Y ese alguien sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, pero hay responsabilidades. Bueno, entonces estaba así en el desierto como pastor de ovejas y está aprendiendo a ser un líder, ¿no? Cuidando ovejas literales, iba a cuidar a personas, más de 2 millones de personas, ¿no? Lideró pues ahí Moisés en el desierto. Bueno, ahí está la preparación, hermanos. Bueno, Dios también utilizó pues a Moisés ahí en esos 40 años, ¿no? En Madián. Dios también utilizó a Moisés en el tranquilo desierto, hermanos, para escribir. Es de alguna forma, ¿no? Lo que se ha aprendido en Egipto lo va a utilizar, lo ha utilizado, hermano. La escritura, hermanos, sabía escribir, ¿no? Entonces, bajo la inspiración divina del Espíritu Santo, pues, hermanos, ¿no? Dos de los libros, dice aquí, hermanos, escribió dos de los libros más antiguos. ¿Cuáles son los libros más antiguos, hermanos? Es el libro de Job y el libro de Génesis, hermanos. Esos dos libros ha escrito, hermanos, ahí en el desierto, ¿no, hermanos? ¿Qué más nos dice aquí, hermanos, los comentarios? Moisés también, pues, hermanos, recibió de Dios vislumbres cruciales acerca, hermanos, ¿de qué cosa? A ver, del gran conflicto, hermanos, en el cual estamos viviendo, ¿no? En el gran conflicto, pues el mundo, pues entró en gran conflicto, ¿no? En el universo también, pues entró en este gran conflicto. Entonces, recibió, pues, ¿no? Esas vislumbres, ¿no? Dios le mostró todas esas cosas para que él pueda escribir. También no él recibió de Dios pues esas vislumbres, o sea, en este caso la inspiración, ¿no? Del Espíritu Santo acerca de la creación. Eso también escrito, Génesis, ahí está la creación, ¿no? En 6 días de este mundo, el séptimo día descansó. Le reveló también, pues, hermanos, la caída, ¿no es cierto? Cómo Adán y Eva cayó, ahí está en el capítulo 3 del Génesis, habla del diluvio, ¿no? Y ya, hermanos, pues la gente que se multiplicó se apartó de Dios y apenas quedó ahí una persona, ¿no? Que era fiel a Dios, Noé y su familia, ¿no? Y que se salvó en el arca. Entonces él escribió todo eso, pues, ¿no? Moisés, ¿no? La historia de los patriarcas, hermanos, ¿no? Como ahí, ¿no? De Abraham, ¿no?
y así, Isaac, Jacob. Bueno, y lo más importante, hermanos, escribió pues ahí en esos dos primeros libros, está hablando acerca del plan de salvación. Por lo tanto, hermanos, Moisés desempeñó pues un papel decisivo, hermanos, para comunicar a toda la humanidad el verdadero conocimiento del Dios vivo, nuestro creador y sustentador, hermanos, y de lo que está haciendo en vista del pecado que ha causado estragos pues en este planeta, hermanos. Así que ha escrito, hermanos, acerca de nuestro Dios, el verdadero conocimiento, ¿no? Del Dios que está vivo, no está descansando, está muerto, no, 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 sino está de que Dios es el creador y también es sustentador, hermanos. Bueno, la historia bíblica, hermanos, y de la salvación tienen poco sentido sin el fundamento crucial que Moisés nos dejó bajo inspiración, especialmente en el libro de Génesis. O sea, el fundamento, hermanos, de este plan de salvación y de toda la Biblia, las enseñanzas, está pues en el Génesis. Ahí están los principios, hermanos. Por ejemplo, un principio ahí está la formación de la familia, hermanos. Antes de que entre el pecado, Dios creó pues a Adán y a Eva y ahí está la familia. Dios ha creado, ¿no? O sea, la familia. Dios ha creado al varón, Adán, y a la mujer, Eva, ¿no es cierto? Creó de su propio cuerpo de Adán, ¿no? A la mujer. Entonces, ahí, el primer matrimonio, pues, ¿quién celebró? Es pues Dios. Entonces dice, dejará pues a su papá y a su mamá, ¿no es cierto? El que se va a casar, no, de igual manera la esposa. Y se juntarán, y ya no serán los dos, sino serán una sola. Ahí está la definición, ese es el principio. Pero a lo largo de la historia, hermanos, todo se va tergiversando, ¿no? Se va degenerando, pues, ¿no? La humanidad. Es que estamos en medio del conflicto y el diablo va cambiando, ¿no? Los principios de Dios hasta que ya en estos tiempos, ¿no? De, incluso en la formación de este pueblo, por ejemplo, Jacob mismo, ¿no? ¿Por qué tuvo pues, cuatro mujeres ahí, ¿no? Dos esposas y dos concubinas, de ahí salen los dos. Eso no había establecido Dios, eso no es un principio. Hoy en día, pues la iglesia en la cual estamos, entonces quiere restituir, o sea, reparar, ¿no? Todo aquello que saben, porque ahora, pues dentro de la iglesia, uno vive bajo ese principio, ¿no? De que un varón tiene que casar solamente con una mujer, o una mujer con un solo esposo, ¿no? Pero el mundo, hermanos, incluso el mundo religioso que se dice ser cristiano, ya han degenerado todo eso, pues siguen todavía, hermanos, y ahora pues los homosexuales están ahí dirigiendo iglesias supuestamente cristianas, o sea, degenerando ese principio, ¿no? O sea que el Génesis, hermanos, que ha escrito Moisés, inspirado por Dios, ahí nos da los principios y tenemos que volver pues a esos principios, hermanos. Bueno, ahora nos dice aquí, lee Éxodo. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Qué significa el hecho de que el Señor se presentó, ¿no? A Moisés como Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, también dice, ¿no? Porque cuando conversan, ¿no es cierto? Dios ahí con Moisés. Entonces ahí la pregunta, ¿no? Ahora me van a preguntar, ¿quién eres, quién eres tú, Señor? Entonces Dios se presenta, ¿no? Como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿no? Recuerden que ahí eh, de Jacob, pues entraron, ya sabemos, a Egipto, ¿cuántas personas? 70 personas. Y así, hermanos, eh, este, aparece también, pues, ¿no, hermanos? Ahí en Egipto, Moisés. Pero ya Dios había hecho pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Demostró como Dios. Ellos lo aceptaron. Y de ahí, pues, ya de Jacob no va a venir, pues, ahí
las tribus, y de la tribu de Leví, de uno de los hijos, ¿no? De Jacob, Leví. De ahí viene, pues, ¿no? De Jocabet, ¿no? Su hijo Moisés, ¿no? Y se presentó así, ¿no? Vamos a leer en la Biblia. La zarza ardiente, dice el título en esta versión. Y Moisés apacentaba, pues, hermanos, el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño, dice, hacia el lado occidental del desierto, hermanos, hacia el occidente, ¿no? Por donde sale el sol, hermanos, es el este, ¿no es cierto? ¿Está bien, hermanos? Y se va hacia el oeste, ¿no es cierto? O sea, en todo sitio podemos darnos cuenta dónde está el este y dónde está el oeste, pues, ¿no? Entonces, por donde sale el sol es el este, ¿está bien, hermanos? Y se va hacia el oeste. Bueno, entonces aquí dice que Moisés condujo pues ahí el rebaño, ¿no? Conjunto de ovejas ahí, hacia el lado occidental del desierto, ¿no? A ese lado se fue. Llegó a Oref, dice, por el lado occidental está Oref, el monte de Dios, dice, el monte de Dios. ¿Y qué pasó? Y se le apareció pues el ángel del Señor en una llama de fuego. Pues este ángel del Señor, pues el momento donde Dios se presenta pues a Moisés, ¿no? En una llama de fuego, en medio de una zarza. Zarza, y hemos dicho o hemos visto que es un arbusto, así como un árbol pequeño, ¿no? Entonces, ahí está ardiendo, ¿no? Llama de fuego en esa zarza, ¿no? Es ese arbolito, pero no se consume. Y Moisés miró, pues, ¿no? Y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, hermanos. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿no? Esta maravilla. Prácticamente un milagro, hermanos, ¿no? ¿Por qué la zarza no se quema? ¿No? Cuando el Señor vio que él, o sea, Moisés se acercaba, ¿no? Para mirar, Dios lo llamó, ahí está el llamado, hermanos. Dios lo llamó de en medio de la zarza, pues, hermanos. ¿Y qué le dice, hermanos? Moisés, Moisés, le dice, ¿no? Por su nombre. Y él respondió, pues, o sea, heme aquí. Entonces aquí entendemos, hermanos, que Moisés ya conocía a Dios, pues, ¿no? Ya conocía a Dios, ¿no? Porque él dice, heme aquí. Es otra cosa que uno desconozca quién es, diría, ¿no? ¿Quién me está llamando, no? Pero él ya sabía que es Dios, ¿no? Que le está llamando. Heme aquí, le dice, aquí estoy, Señor. Entonces él dijo, no, o sea, Dios le dice, no, no te acerques, Moisés, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies. Le dice. ¿Por qué? Porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Entonces, hermanos, ¿por qué esa tierra era santa? Porque está pues la presencia de Dios, que es el único santo, hermanos. Donde está Dios, ese lugar es santo. Si está en tu corazón, eres un santo, eres una santa. Si está en nuestra vida, entonces somos santos. Porque Él santifica el lugar donde está. Hermanos, y entonces el lugar dice, quita tu calzado porque el lugar donde estás, pues lugar santo. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Interesante, hermanos, este versículo, esta escritura, hermanos, que dice, yo soy el Dios de tu padre. ¿Quién era el papá de en este caso, Abraham. de Moisés? ¿Quién era, no? ¿Cómo se llamaba, hermanos? El papá, ¿no? De Moisés. Su mamá era Jocabet, ¿no? Y su papá, Am, Amram. Amram. Ya, Amram. O sea, pero está refiriéndose aquí, hermanos, yo soy el Dios de tu padre. No está refiriéndose solamente a Amram. Está refiriéndose, pues, ¿no? A Abraham, sobre todo porque es el padre de la fe, ¿no? Es destacable, ¿no? Entonces, cuando dice, yo soy el Dios de tu padre, está refiriendo, entonces, aclara ahí el Dios de Abraham, ¿no? O sea, pero nosotros también, ¿quién es nuestro padre, hermanos? Como hijos de Dios,
ahí está también, pues, no Abraham, y más allá, pues, es nuestro mismo Dios, nuestro Padre, pues, hermanos, ¿no? Entonces habría que entender de esa manera. El Dios de Isaac, también Isaac viene a ser como padre, pues, ¿no? De Moisés y Jacob, también, y así. Así en la Biblia nos hace ver, ¿no? Entonces Moisés cubrió, pues, su rostro porque tenía temor de mirar a Dios, porque tenía temor de mirar a Dios. ¿Por qué cubrió su rostro, hermanos? Miren, es que ante la presencia de Dios, hermanos, o sea, no sé si alguien puede contar su testimonio, ¿no? Y hemos estudiado, creo, en lecciones, hermanos. Por ejemplo, creo que es Isaías, ¿no? Ante la presencia de Dios, hermanos, hay pues ese temor, ese respeto. Es un ambiente transformado, hermanos. No es este ambiente común donde podemos estar, hermanos. Entonces hay una tremenda reverencia, hermanos, una maravilla cuando Dios se presenta, hermanos. Hay un temor, un respeto, ¿no? Donde uno siente, ¿no? La ansiedad de postrarse para adorar a Dios, ¿no? Entonces, pues aquí el mismo Moisés sintió pues temor, no podía mirar a Dios. Bueno, el comentario dice, hermanos, al ver que la zarza, o alguien quiere responder la pregunta, hermanos, de repente alguien está meditando y ya pensando, porque la pregunta ahí decía, ¿qué significa el hecho de que el Señor se presentó, no a Moisés como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Bueno, en cualquier momento participa, hermano, no, pero vamos a leer el comentario ya, mientras vas meditando. Al ver que la zarza ardiente no era consumida por el fuego, ¿no? Moisés supo que estaba pues ante un milagro, un milagro. ¿Qué es milagro, hermanos? Es aquello que sale fuera, ¿no? De las leyes naturales, ¿no? Que Dios ha puesto, por supuesto. Y Dios puede salir porque es Dios, pues, hermanos, puede cambiar, Él no puede hacer lo que Él piensa, lo que Él quiere, ¿no? Entonces, Moisés supo que estaba pues ante un milagro y que algo dramático e importante estaba ocurriendo. Al acercarse, el Señor le dijo que se quitara, ¿no? El calzado en señal de profundo respeto, ya que la presencia de Dios, hermanos, hacía sagrado aquel lugar, ¿no? Así es. El Señor se presentó a Moisés como Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¿no? Así que, hermanos, Abraham pues aceptó, ¿no? A nuestro Creador como su Dios, de igual manera Isaac, el hijo de Abraham, ¿no? Y como también Jacob. O sea, o sea, tomaron su decisión por el libre albedrío. Lo interesante es, hermanos, que siempre hay un libre albedrío, ¿no? Para que uno pueda decidir aceptar al Creador como Dios o como nuestro Padre también, ¿no? Dios había prometido a estos patriarcas que sus descendientes heredarían Canaán. Bueno, esa es la promesa que le hace a Abraham. Te voy a darte una tierra donde fluye leche y miel. Esa misma promesa lo hizo pues a Isaac, a Jacob, y estaban con esa promesa, pues hermanos. Entonces Dios había prometido pues estos patriarcas que sus descendientes, todo este pueblo que estaba saliendo de Egipto, heredarían pues la Canaán, una promesa que Moisés seguramente conocía él pues esa promesa y iba en pos pues no de ir a ese lugar, no a la Canaán terrenal. De esa manera, incluso antes de decirlo, el Señor ya estaba preparando pues el camino para que Moisés supiera lo que se avecinaba y el papel crucial también, ¿no? Que éste habría de desempeñar. Bueno, habían tantos motivos o tantos objetivos, diremos, ¿no? De Dios ahí, porque Él es el que está ahí liderando, pues, hermanos. Eh, Capacitarlos como pueblo, hacerlos un pueblo especial y tantas otras objetivos, y que van a entrar a ese lugar, bueno, van a ser una luz en este mundo. Entonces, hermanos, Moisés sabría pues todas esas cosas.
Moisés necesitó, hermanos, dice aquí, 80 años antes de que Dios lo considerara preparado para su tarea. Miren, hermanos, ¿no? Las tres etapas, ¿no? de la vida de Moisés. Los primeros 40 años, hermanos, ahí estuvo en Egipto, pues, ¿no? Ahí estuvo en Egipto. Aunque los primeros 12 años de sus primeros 40 fue educado por su propia madre, ¿no? Y eso define, ¿no? El carácter de Moisés y también el destino prácticamente, ¿no? De Moisés. ¿No? Hoy está pues Moisés ya en el cielo, está viviendo él eternamente. Bueno, entonces hermanos, los siguientes 40 años, ¿no? Vive pues en Madián, en el desierto, ahí como pastor de ovejas, y ahí escribe también, como hemos visto, ¿no? El libro de Génesis, el libro de Job, ¿no? Bueno, y ya tenía 80 años, y es ahí a los 80 años cuando ve pues esa zarza ardiente, hermanos, y ahí le llama a Dios, ¿no? Ahora, ¿qué nos puede enseñar esto acerca de la paciencia? Dicen, ¿no? Paciencia. Yo no sé cuántos años tienes tú, hermano, hermana. Estamos ahí, ¿no? También siendo formados por Dios, ¿no? A través de las pruebas, dificultades, aprendiendo a tener fe, confiando en Dios, ¿no? Estamos pues así peregrinando por esta tierra también y haciendo pues también lo que Dios quiere que hagamos. Entonces Dios está trabajando ahí. Entonces, ¿cuánta paciencia se necesita, hermanos? O ya uno ha perdido la paciencia, ¿no? ¿Quién nos puede enseñar esto acerca de la paciencia? Miren a Moisés, a 80 años tenía, 40 años en el desierto, cuánta paciencia tenía que tener, aprender, ¿no? Y bueno, ahí termina, ¿no? Nuestra lección, hermanos. ¿Algún comentario de parte de ustedes hablando de la paciencia de repente, hermano? ¿Qué nos puede enseñar esto acerca de la paciencia? Dice. Bueno, en cualquier momento participa, podemos leer, hermanos, el espíritu de profecía, hermanos, y en el Hermano, espíritu, hermano, sí, la pregunta sería, ¿sin paciencia se puede subir al cielo? muy La bien, pregunta. gracias, hermano, sin paciencia se puede subir al cielo, pregunta a nuestro hermano, ¿no? Hermanos, ¿qué problema hay si no tenemos paciencia, pues, hermano? Por ejemplo, hermanos, seguramente en este trimestre vamos a estudiar este tema de Moisés. En un momento apareció, hermanos, un momento en que le faltó paciencia a Moisés. El hombre más paciente del mundo, hermanos, es pues Moisés, ¿ya? Pero hubo un momentito, hermanos, de falla en Moisés. Por eso no entró pues él en la Canaán terrenal. Le faltó paciencia. Miren, al hombre más paciente, un momentito cometió un error por falta de paciencia. ¿Por qué? ¿En qué momento? Cuando Dios no, o no, la gente, ¿no? El pueblo de Israel, pues no, le reclamaba a Moisés, ya te puedes imaginar cómo les reclaman, cuántos millones ya serían en ese momento, hermanos. La gente le reclamaba, le decía de todo, pues a Moisés, hermano. Él tenía bastante paciencia, ¿no? Hasta que se le perdió la paciencia en un determinado momento, pues, en que le exigían agua, queremos agua, ¿para qué nos has traído aquí al desierto? No hay agua, ¿qué es? Y, y hermanos, pues, Moisés tuvo que conversar con Dios, pedir a Dios, ¿no? Y Dios le dijo, pues ya, Moisés, golpea pues la roca, y va a salir agua, ¿no? Eh, y entonces, hermanos, ahí es donde pierde la paciencia Moisés, ¿no? Como está tan molesto, ¿no? Porque tanto, como diríamos, ¿no? Los, el ataque que tendría, ¿no? De toda la gente, ¿no? ¿Por qué nos has traído? No hay agua y todo eso. Y Moisés golpeó, pues,
roca, pero antes de golpear, ¿no? Les dijo, ¿no? Ahí está la falta de paciencia. Cuando nos falta paciencia, nos pasa eso, ¿no? Les dijo, ¿no? Ya, ustedes quieren Ajá. agua, ¿no es cierto? Agua, termino, Tito. Quieren agua, ¿no es cierto? Ya, quieren que les dé agua, ¿no? Y entonces, con todo, está renegando él, así golpea la roca, ¿no? Y ya, como quien dice, ya, ahí está agua, les estoy dándoles agua, ¿no? Pero ¿quién es, pues, Moisés, hermanos? ¿Acaso él es el que da agua? El que da agua es Dios, pues. O sea, se puso en el lugar de Dios, Moisés. Es la falta de paciencia hace de que nosotros dejemos de lado a Dios y nosotros nos mostramos como Dios. Lo que hizo Lucifer es esto también, ¿no? De que él se muestra, pues, y él no se arrepiente, ¿no? Lucifer tampoco puede porque ya está sentenciado. Entonces, él se muestra, pues, como Dios. Entonces, ese es el error. La falta de paciencia nos lleva a mostrarnos nosotros como si fuéramos nosotros Dios. No, y ese tuvo su consecuencia. No entró por eso en la Canaán terrenal. Le faltó en ese momento. Pero seguro se arrepintió, pues Moisés murió, Dios lo enterró, pero había una lucha con el enemigo, ¿no? Ahí Satanás quería, no, a mí me pertenece Moisés, decía, ¿no? Porque también él ha pecado, ¿no es cierto? Seguro diría, pues así como yo he pecado, entonces él también ha pecado. Me pertenece, pero pues seguro Moisés se arrepintió, ¿no? Y Dios pues se lo llevó, lo resucitó y se lo llevó al cielo y ahora él está vivo en el cielo viviendo eternamente ya pues gracias a nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, ¿alguna pregunta, algún comentario? Llegaremos a ese punto que usted está comentando, ¿no? Porque de esto se trata, ¿no? Estos 3 meses de la historia de Moisés, ¿no? Y mm, de la semana pasada ya hemos empezado, ¿no? A ver cada día cómo es que Dios eh, toda acción lo encaminó, ¿no? Para organizar según su voluntad, ¿no? Todas las acciones. Entonces, pero lo que voy entendiendo, hermano, es que mm, solamente hay dos acciones. La acción según la voluntad de Dios y las acciones según la voluntad del enemigo. Entonces, Moisés, su familia, y él mismo, cómo ha sido conservado desde su nacimiento, todo eso, ¿no? Entonces, ahora ya, esta semana nos encontramos con un Moisés ya hombre, ¿no? Ya casado, un Moisés con familia, ¿no? Pero ahí dice, en una parte que leíste, ¿no? Estaba tranquilo él, ¿no? Hasta inclusive humanamente ya se habrá olvidado de Egipto, ¿no? Ya pues, no, ya quedó atrás, ahora soy nueva persona, pero seguramente a través de la naturaleza, de cómo nacen las ovejitas, que cómo cuidaba, todo eso seguramente estaba, ¿no? Al tanto de todo eso y seguro también orando siempre y estaba en contacto ahí con la naturaleza, cómo es, ¿no? No, allá no había luz, no había internet, no había nada, todo era naturaleza, ¿no? Las estrellas, el sol, la luna, y en las noches no sé dónde dormirían, porque pasteando ovejas, no creo que como nosotros acá en la ciudad tenemos un lugarcito para descansar, para vivir, pero él estaba a sus anchas, ¿no? En todo lo que, en el espacio. Entonces ahí va aprendiendo todo, va formándose un nuevo persona, ¿no? Ya no ese hombre preparado para la guerra, para todo eso. Y es un engranaje que el Señor maneja de acuerdo a las acciones, a las decisiones que toma cada persona. Y Moisés tomó Ah, la decisión de estar con el Señor y aparece ahí una, ese fuego, ¿no? Que
no sé cuántos minutos estaría ardiendo ahí y no se quemaba. Y eso es lo extraño que a él le pareció, ¿no? Y se acerca y ahí nomás pues, es el encuentro, ¿no? Y seguramente durante la semana veremos qué pasa, qué reacciones, cómo es que él reacciona ante esta situación, ¿no? Entonces, hermanos, el Señor seguramente va a ver nuestras acciones de este día y si es una buena acción, buena decisión de parte de nosotros, el Señor va a manejar situaciones que de repente nosotros no podemos ya hacer nada por ello. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano, a ti. Bueno, hermanos, No, muy buenos de días. repente, una preguntita quiero hacer para los que están ahí, hermanos, antes de la participación de nuestros hermanos. ¿Alguien de ustedes que está en esta sala ha sido pastor de ovejas? ¿Puede explicarnos cómo es ese asunto? ¿Qué pasa con la oveja de repente? ¿No? ¿Hace caso al pastor o se va así? ¿Cómo se comportan las ovejas, hermano? Alguien que realmente tiene ese conocimiento y aquí estamos viendo que uno adquiere paciencia, se supone, ¿no? Pasteando ovejas, ¿no? Eso es lo que aprendió Moisés, ¿no? Para, para cambiar, ¿no? Su actitud que era peliche, peleandero, bueno, que lo mató pues no a un egipcio, ¿no? Porque eso es lo que aprendió pues en las universidades de Egipto, ¿no? Pero no, el asunto no es ese, pues no, a veces nosotros de repente en nuestra formación está así como dices, ¿no? Que queremos resolver los problemas así rápido, a la fuerza, así, no tenemos la paciencia de repente, ¿no? Pero habrá que aprender. Pues si alguien hay, pues qué bien que nos enseñe, nos diga cómo son las ovejas, cómo hay que cuidar, cómo el pastor tiene que estar. Bueno, hermano, sí, participe. Bueno, muy buenos días con todo el Bueno, grupo. Y sobre este tema de paciencia, es muy importante de que mencionó la pregunta, ¿no? Si, si no tenemos paciencia, perderíamos muchas cosas. Se puede perder muchas cosas. Nos iríamos con nuestra familia. Lo primer punto, si no hay paciencia, hasta pareja vamos a perder. Igualmente, si tu pareja no tiene paciencia, también va a perder muchas cosas. Igualmente, pues nos perderíamos pues la gloria de nuestro Dios sin paciencia, porque sin paciencia no vamos a amar, no vamos a tener con nuestros prójimos ni con nuestro Dios. Pues lo más importante es que clamamos a Dios que nos dé esta paciencia, esta sabiduría que tiene Dios para tener paciencia, para amar a nuestro prójimo, a nuestros hijos, para todos. Ese sería mi comentario. La paciencia es muy importante para con Dios. Sí, hermano. Amén, amén, hermano. amén, 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 hermano. Muy bien, hermanos, ahí está entonces comentarios acerca. Es importante entonces, hermanos, la paciencia, ¿no? Y en ese plan estamos aquí, hermanos, aprendamos entonces a ser pacientes, ¿no? Pacientes. Bueno, los golpes de la vida tal vez son los que nos van enseñando a ser pacientes. Que cuando uno es impaciente, hermanos, quiere resolver los problemas, ya de frente a la fuerza, sin respeto de nadie, ya quiere resolver entonces. Y eso daña pues a muchos. Como dice nuestro hermano, hasta uno puede perder familia, esposa, hijos, el trabajo pierde, ¿no? Por falta de paciencia, ¿no? Hace uno reacciona rápido, ¿no? Y así en nuestra relación con los demás, entonces habría que meditar y pensar, ¿no? En eso. Bueno, aquí en el Espíritu de Profecía, hermanos, dice que en el incidente de la zarza ardiente, cuando Moisés, no reconociendo la presencia de Dios, dice, se volvía, ¿no? Para contemplar tan maravilloso espectáculo, entonces le fue ordenado, hermanos, no te llegues acá, no te acerques, quita tus zapatos de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, dice, ¿no? Entonces Moisés cubrió pues su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, hermanos, ¿no? Como ya habíamos visto. El hombre, hermanos, no puede encontrar a Dios mediante la investigación. Qué interesante esto lo que dice, ¿no? Claro, hay mucha gente, hermanos, que quiere llevar al laboratorio, pues no, porque generalmente las investigaciones se hacen, ¿no?
con, hay que demostrar, ¿no? Alguna proposición que uno hace, ¿no? A través de, imagínense, ¿no? Laboratorios donde hay que hacer las experiencias, repetir una y otra vez y decir realmente, pues esto es lo que propongo, si sí se cumple. Entonces, así, llevar a un laboratorio, digamos, ¿no? El hecho de conocer a Dios, o sea, se puede, aquí nos dice el hombre, no puede encontrar a Dios mediante la investigación, en este caso humana, pues, ¿no? Nadie intente con mano presuntuosa alzar el velo que oculta su gloria. O sea, nos está diciendo aquí que no seamos presuntuosos, o sea, que estemos presumiendo, dice, ¿no? Cuán incomprensibles son sus juicios, dice aquí, hermanos, inescrutables sus caminos, dice Romanos 11:33, dice eso, ¿no? Prueba de su misericordia, hermanos, es el hecho de que su poder quede pues oculto, pues alzar el velo que esconde la divina presencia acarrea pues la muerte. Así que hermanos, no de repente ser presunto, aquí nos está enseñando eso, no presumir, porque ahí Moisés mismo dice, no, escondió su rostro, no podía mirarle. Entonces, bueno, en este caso Moisés, pues, ya conocía a Dios, pero ante su presencia no podía mirar. Bueno, hay respeto. Entonces nosotros, ahora que estamos en esta sala, debemos también tener mucho respeto a nuestro Dios, ¿no? Hermano, Sí, hermano. una pregunta, hermano, se me viene. ¿Qué tiene que ver sacarse zapato o qué cuento hay de zapato? ¿Y cuál es la molestia del zapato? Entonces, alguien de nosotros de acá de plataforma sabe el cuento de zapato, no sé, hermano, ¿cómo se puede explicar, ampliar para tener más conocimiento, hermano? Alguien de nosotros debe saber y por favor, podría decir, hermano, que es importante para saberlo. Muy bien, gracias por tu pregunta, hermano. No, sí, primera vez que escucho esa pregunta, así que algún hermano que sabe qué significa, ¿no? Eso que Dios le dice, quita tu calzado, le dice, ¿no? O tu sandalia. ¿Qué significa eso? Porque el lugar que estás santo es, dice, ¿no? ¿Qué significa? Sí, hermano, participe. En ¿Alguien quiere Efesios participar? 6 nos encontramos. ¿Aló? Hola, ¿se escucha? Sí, acércate, hermanito, al micro, hermano, no te escuchas lejos de eso. Bien, hermanos, buenos días con todos. En Buen día, Efesios hermano. 6 encontramos nosotros la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ahora, cuando se trata de zapatos o sandalias, es el Evangelio de Dios. Entonces, la orden de Dios de predicar el mensaje de Dios representa las sandalias. En ese caso, todavía no tenía lo que iba a decirlo o hacer respecto a su tarea de Moisés para el pueblo israelita. Entonces le dice Dios, quítate el lugar que pisas, lugar santo es. ¿Por qué estaba el lugar santo? Porque estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos delante de Dios, tenemos que poner a un lado todos nuestros preconceptos antiguos, nuestros conceptos acerca de Dios, acerca de todo lo que pensamos, nuestra cosmovisión. Dejemos eh, que Dios, a través de su Santo Espíritu, absorbamos todo el conocimiento de Dios. Solo así podemos nosotros decir con autoridad de que, así como Pablo, ¿no? Tuvo que caer al suelo, quedar ciego 3 días. Aprendió qué era el mensaje de Dios. Y Jesús le vistió nuevamente con amor, con misericordia, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar. Esas son las sandalias, los Mm, zapatos. Muy bien, muy Más o bien, muy menos, bien. eso es lo que tenemos, un escrito está, ¿no? Muy bien, entonces, hermanos, ahí está una respuesta
Y yo también estaba pensando, hermanos, en que, no sé si es en Japón, no sé si está Waiki aquí en la sala, creo que ahí o en qué país o en qué lugar, hermanos, no puedes entrar a la casa así con zapato. Tu zapato tienes que dejarlo ahí afuera. Hay un lugarcito, entonces tienes que entrar así quitándote el zapato. ¿Por qué hacen eso? Pues no, ¿qué objetivo tiene eso? Algunas personas hacen eso, pues no. ¿Por qué? ¿Qué objetivo tiene? Bueno, entonces, pero ahí el hermano ya nos está mostrándonos que el zapato, bueno, la armadura del cristiano, el zapato tiene que llevarnos a la predicación del evangelio, ¿no? El zapato, o sea, un símbolo, ¿no? De que nuestros pies nos deben llevar a predicar, ¿no? Ahora, ¿por qué el zapato tenía que quitar? Pues Moisés, ¿no? Imaginemos, su zapato estaba de repente, bueno, con el polvo de la tierra, eh, no sé, pero debe tener un significado, hermanos, ¿no? Espiritual, como lo menciona nuestro hermano, de que tal vez, ¿no? Que hay que acercarse a Dios con reverencia, ¿no? Con reverencia, con respeto, no como a cualquier lugar, tal vez así, ¿no? Cuando uno va al templo, entonces es casa de Dios, dice, o el lugar sí donde estás, o, ¿no? Siempre con mucho respeto, o sea, sintiendo, ¿no? La santidad de Dios que también nos acompaña, pues, ¿no? Con mucho respeto. Es Esto, común, caminamos, de repente entramos al templo como si fuera cualquier casa, así, entonces, de repente ahí estamos errando. Sí, sí, hermano, participe. ¿qué era la tarea de Moisés? La tarea de Moisés era que iba a sacar, liberar al pueblo israelita, pero no pues, al método humano, como al inicio intentó matando a un egipcio, luego no, vemos las consecuencias, tuvo que perderse de su vida 40 años para aprender la forma como correctamente, a la manera de Dios. Inclusive, dice la escritura, no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu. La batalla no es vuestra, estad quietos y esperad que la pelea es de Dios. Un solo ángel descendió del cielo y mató 180.000 soldados que estaban ahí amedrentando al pueblo de Dios. El pueblo de Dios simplemente tuvo que cantar, alabar a Dios, nada más. Jericó ni un dedo alzó Josué, simplemente tenía que dar vueltas lo que Dios le dijo. Tú no vas a actuar, deja a Dios las cosas. Por lo tanto, las cosas que Dios nos dice exactamente tenemos que hacer eso, no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Amén, 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 hermano. Bien, miren, hermanos, aquí termino de leer esto, dice, ninguna inteligencia mortal, nosotros mortales, si nuestras inteligencias de ser mortal en esta tierra, de algún ser humano, ninguna inteligencia mortal puede penetrar el secreto en que el Todopoderoso reside y obra. Hermanos, ¿qué dicen ustedes? Dice aquí, ninguna inteligencia mortal puede penetrar el secreto en que el Todopoderoso reside y obra. De repente, hermanos, ¿por qué? Porque a veces uno puede ser presuntuoso, ¿no es cierto? Entonces decir, no, yo sí voy a poder hacer esto y aquello, ¿no? Y, pero eso es una presunción, pues, hermanos, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, que para que Dios esté presente, ¿no? Con una persona o en la vida de una persona, si uno no se acerca así con esa reverencia, ese respeto, ¿no? O sea, humilde, ¿no? Miren, por ejemplo, recuerdo de, el fariseo entra al templo, levanta sus manos ahí en el medio del templo, empieza a orar y ahí está orando largo. Dice, yo soy fiel, guardo el sábado, devuelvo mi diezmo y hago. Y se compara con los demás. Y lo que contó el Señor Jesús, no, también entró al templo cobrador de impuestos, ¿no es cierto? Ahí un publicano, ¿no? Ahí está. Y no tiene respeto, tiene vergüenza porque él es pecador y ahí en una puertita nomás ahí se habrá arrodillado todo, ¿no?
se golpeaba el pecho y decía, yo soy un pecador, Señor, no tengo, ¿no? El rostro, no puedo levantar así, ¿no? Te estoy avergonzado, yo soy pecador. Entonces, hermanos, miren, uno que entra así, reconociendo su condición humilde. Y dice la Biblia, el Señor Jesús dice que pues, este hombre publicano que reconoce su condición, se ha ido a su casa perdonado, feliz, contento, ¿no? Pero el fariseo que cumple todas las cosas y se alaba y se compara, yo no soy como ese publicano, ladrón. Entonces, y este se fue vacío. O sea, podemos ir a la iglesia, ¿no, hermanos? Y a es, puede ser así, para que todos nos vean, dar nuestros diezmos, ofrendas, para que nos vean, ¿no? Uy, podemos mostrarnos ahí, y, pero más vacío de lo que, bueno, salimos vacíos, ¿no? Sin la bendición de Dios, de todo el culto que ha podido haber en la iglesia. Pero el publicano, que era un pecador que se arrepintió con respeto, estuvo, ese sí fue bendecido, ¿no? Por el Señor. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, ¿no? Eso nos debe hacer reflexionar, hermanos, tal vez hablando de esos zapatos, ¿no? Calzados, hacer ver que hay que acercarse a Dios con mucho respeto, porque donde está Dios es un lugar santo, donde está la presencia de Dios, ¿no? Bueno, y hay varios textos respecto a ello, ¿no? Dice, por ejemplo, de nuestro cuerpo también habla, ¿no? Que no te olvides, ¿no? ¿Acaso no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? O sea, morada de Dios. Así que el que destruye su cuerpo, yo lo voy a destruir, dice Dios, ¿no? Así que, hermanos, entonces nuestro cuerpo, si Dios está, pues, o sea, nos está diciendo que es templo, entonces hay que cuidarlo, pues, hermanos, ¿no? El cuerpo como morada de Dios. Pero si estamos, vamos a tomar alcohol, bebidas alcohólicas, hermanos. Entonces, un borracho, ¿cómo? Mire, ay, mire, ahí, ¿dónde? Va a vivir ahí, ¿no? En nuestro corazón, ahí, el borracho, ¿qué hace, pues, hermanos, no? Bueno. Hermanos, entonces el respeto es muy importante. Ninguna inteligencia mortal puede penetrar el secreto en que el Todopoderoso reside y obra, ¿no? No podemos comprender de él sino lo que él mismo cree conveniente revelar. Claro. La razón, hermanos, debe reconocer una autoridad superior a ella misma, ¿no? A ella misma, ¿no? Eh, El corazón y la inteligencia, dice, deben inclinarse ante el gran yo soy, ¿no? Dios tiene el propósito de dar a conocer los principios de su reino a través de su pueblo, ¿no? O sea, en este caso a través de la iglesia, ¿no? Para que ellos revelen dichos principios en su vida y en su carácter. Desea que se aparten pues de las costumbres y las prácticas del mundo. Tal vez ahí, ¿no? Hablando de eso, de los zapatos, hermanos, no, o sea, es que ese zapato estaría simbolizando las costumbres de este mundo, las prácticas de este mundo. Entonces, había que quitarse para acercarse a Dios, pues no, de todas esas cosas. Procura atraerlos más a sí mismo a fin de revelarles mejor su voluntad. Así que lo atrajo pues a Moisés, ¿no? Dios a través de la zarza ardiente para revelarle, ¿no? Sus propósitos, Dios a Moisés. Pero antes le dice, quita tu calzado, en otras palabras, que deje pues no su propio pensamiento, los pensamientos del mundo, o tradiciones y costumbres, aplicándolo a nuestras vidas. Este era su propósito cuando libró pues a Israel de Egipto. Moisés, frente a la zarza que ardía, recibió de Dios este mensaje para el rey de Egipto, ¿no? No, Entonces, no, justo. Dios le da el mensaje, termino este hermanito, Dios le da el mensaje a Moisés y le dice, ya, anda, corre al rey de Egipto, dile que deje ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Ya, ese era la... Sí, hermano. La hermana Doris tenía la mano alzada. Ah, ya, hermana Doris, por favor, participe. No estoy mirando eso, ¿no, hermanos? Hermana Doris, prenda su micro, hermanita, y participe. Hermana Doris, a ver.
¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, en cualquier momento, hermana Doris, puede participar. Entonces, termino esto, hermanos. Dios sacó, dice, a la hueste hebrea de la tierra de servidumbre con mano poderosa y brazo extendido. La liberación que obró a favor de ellos fue maravillosa al castigar con la destrucción total a sus enemigos que se negaban a escuchar la palabra. Bueno, cayeron pues 10 plagas, ¿no, hermanos? En Egipto y así solamente así el faraón también era tan terco, hermanos, duro de corazón, no entonces no dejaba pues salir al pueblo de Israel. Pero con con esas plagas que destruyó Egipto, pues hermanos, entonces ahí sí han tenido que soltar a los israelitas. Dios deseaba apartar a su pueblo del mundo. Hay ese propósito, hermanos. Dios deseaba apartar a su pueblo del mundo y prepararlo para recibir su palabra. Siempre esa es la intención, hermanos, de nuestro Dios. Después de que Adán y Eva cayeron en el pecado, siempre Dios ha querido tener sus representantes en esta tierra, hermanos. De ahí que está, por ejemplo, Abel, pues que fue asesinado por Caín. Caín entonces es aquel que no tiene respeto, nada que ver con Dios, entonces él va en contra, ¿no? De las cosas de Dios. El enemigo Satanás lo usa, pues, ¿no? Pero Abel hacía la voluntad de Dios, aunque fue asesinado por su propio hermano, pero después viene otro hijo, Set, ahí están los hijos de Dios, a través de esa línea siempre el mundo se divide en dos. Y de la línea de Caín, pues hermanos, son los hijos de los hombres, ¿no? Entonces, Dios siempre llama a las personas, ¿no? ¿Para qué? Para que seamos parte de su pueblo, ¿no? Entonces nos prepara, nos está preparando, ¿no? ¿Para qué? Para que mostremos su carácter, ¿no? De Dios, su amor y también seamos justos, ¿no? De Egipto lo condujo, hermanos, al monte Sinaí. Ya, salen el pueblo de Israel, llegan al monte Sinaí, donde le reveló su gloria. Pues ahí le revela su gloria a Dios, a Moisés, ¿no? Allí no había nada que atrajera pues sus sentidos, ni distrajera sus mentes de Dios. Es importante eso, hermanos, ¿no? Apartarse, ¿no? Del mundo, ¿no? Porque hay tantas distracciones, hermanos, en el mundo. Mientras la vasta multitud contempla las altas montañas que la dominaban, no podía darse cuenta de su propia insignificancia a la vista de Dios. Claro, cuán insignificantes somos, pues, hermanos, en el universo entero. Hasta la misma tierra es un puntito, no indistinguible, ¿no? En el universo, entonces, cuánto más, pues, hermanos, nosotros, ¿no? Ah, bueno, eso es lo que dice. Junto a aquellas rocas inconmovibles excepto por el poder de la voluntad divina, Dios se comunicó, dice aquí, con los hombres. Y para que su palabra permaneciera siempre clara y visible en sus mentes, dice, proclamó con terrible majestad en medio de rayos y truenos la ley que había dado en Edén, dice, y que era el trasunto de su carácter, hermanos. Así que miren, hermanos, por qué Dios ahí en el monte, ¿no? Sinaí, donde salen, ¿no? Primero los israelitas de Egipto y ahí van, ¿no? Ahí en el monte Sinaí, hermanos. De ahí Dios muestra su gloria, se presenta, hermanos. Imagínense que todo tiembla, ¿no es cierto? El cerro tiembla, es como llama, hermanos, de fuego y todo. Terrible, pues, hermanos, ¿no? ¿Quién va a poder soportar todo eso, ver todo eso, hermanos? Entonces ahí se presenta Dios y eso hace para que Dios hace para que sepan quién es Dios, ¿no? Y ahí es donde da los 10 mandamientos de la ley de Dios para que este pueblo, pues los hijos de Dios, no reflejemos su carácter de Dios. Está dado los 10, Él lo escribe con su propio dedo, pues hermanos. Es decir, ese es el carácter, el trasunto, su carácter, ahí está en los 10 mandamientos. Un padre enseña a su hijo, dice, hijo, vas a ser así. Mírame a mí como yo estoy haciendo así. Tú también tienes que estar así. Entonces, Dios, eso es lo que muestra, ¿no? A sus hijos, a través de sus 10 mandamientos que lo escribe con su propio dedo.
Muy bien. Luego las palabras divinas pues fueron escritas por el propio dedo de Dios sobre tablas de piedra. Así, la voluntad del Dios infinito se reveló pues al pueblo que él había llamado para dar a conocer a toda nación, tribu y lengua los principios de su gobierno en el cielo y en la tierra. Hermanos, esta es la tarea que se nos ha dado a nosotros. No solamente por palabra tenemos que mostrar al mundo, ¿no? El carácter de Dios, o sea, estos 10 mandamientos, sino a través de nuestra propia conducta, ¿no? Que los 10 mandamientos en nosotros, en nuestro corazón, nuestra mente, y vivamos de acuerdo a sus principios, inclusive sin decir ninguna palabra, la gente se va a enterar por lo que estamos viviendo, hermanos, ¿no? Bueno, entonces, ese es el propósito de Dios, hermanos, con su pueblo, que mostremos a Dios a través de nosotros como instrumentos, ¿no? El Señor quiere mostrarse, ¿no? Eh, y Él lo que más quiere es eso, ¿no? Dar su Espíritu Santo, o sea, su presencia en nuestro ser. Bueno, ¿qué más? Ahí termina, hermanos, el comentario. Bueno, vamos a despedirnos ahora, hermanos, a no ser que alguien más quiera preguntar pues, o comentar. Bueno, voy a pedir a alguien de ustedes, hermanos, que nos pueda despedir con una oración. Si alguien está disponible, hermano, prenda su micro y ore, hermano, hermana. Bueno, Hermano, a ver, hay varios hermanos que han prendido su micro. ¿Algún hermano que quiere orar? No sé, alguien pueda. de Yo orar, repente yo, hermano. hermano, justo, Ya, oren, oren, hermano. A ver, el primero que puede orar. Oren, hermanita. yo oraré, hermano. Ore, ore, hermanita. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti en esta mañana. Señor, te agradecemos por despertarnos temprano y entrar a este Zoom, Señor, para entrar en comunión contigo. Agradecerte por la vida, por la salud, por tu amor infinito, tus bondades y tu misericordia. Señor, aquí en el hospital donde estoy, estamos un grupo de personas, Señor, que ayer, antes de ayer hemos sido intervenidos, pero Señor, bajo tu dirección, porque tú eres el médico de los médicos, el médico verdadero. Hoy estamos restaurándonos, Señor. Yo sé que todo esto, Señor, va a cicatrizar como la piel de un niño. Al empezar este nuevo día de la semana, Señor, en tus manos de amor encomendamos nuestras vidas. Sobre todo te pedimos, Señor, que nos des un carácter de Moisés. Seamos, Señor, santos. Padre mío, ¿a quién podemos acudir en este momento? Solamente a ti, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Hacedor, nuestra guía. Somos hechura de tus benditas manos, Señor. Gracias, Padre. El día de hoy, acompáñanos con tus santos ángeles. Derrámanos con tu Santo Espíritu Santo puro, Señor, y bendice también a nuestros hijos familiares. Te rogamos por todos los enfermos también en este hospital, Señor, aun cuando la ciencia no puede. Tú, Señor, los vas a restaurar, porque tú eres el Padre que nunca abandona a sus hijos. Padre mío, en tus manos de amor encomendamos nuestras vidas, nuestra salud. Gracias, Señor. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito en la cruz. Amén. Amén. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermanitos, que Dios los bendiga y hasta mañana.